nosotros. Zamora, sube el dólar, 28,20, por supuesto las consignas están claras contra el ajuste, el Fondo Monetario Internacional, que se espera para el acto en un rato nada más a las 16 en Plaza de Mayo. Hay que parar esto, miren, es evidente, pasa ya hace 2 años y medio, y todo lo que dijo el gobierno, todo es falso y todo en contra de los intereses de la población y del país. Es evidente que el gobierno no controla ya, adopta medidas, le vuelve para atrás, adopta medidas, le vuelve para atrás. Todo lo que pueda hacer, sube la tasa, perjudica la economía, sube el dólar, perjudica el salario, empieza a vender dólares y se queda sin reservas. Todas las reservas son plata endeudada. Hay que desconocer la deuda. La Argentina no tiene problema de que ingresen dólares, tiene problema de que se van. 2 años y medio y se han ido decenas de miles de millones de dólares, estamos hablando de fortunas, pero nos queda la deuda. O sea que es evidente que todas las perspectivas son a que vamos a una crisis cada vez más profunda. Hoy el dólar cerró altísimo, todavía en las cuevas habrá que ver hasta dónde llega. Es evidente que eso implica suba de precios, baja de poder adquisitivo, falta todo un cronograma de aumento de tarifas. Aranguren volvió a reafirmar que falta el aumento de tarifas. Está atada la economía al dólar, sube el petróleo en el mundo, sube la tarifa, sube el combustible, sube el transporte. Es evidente que hay que tomar medidas más de fondo contra el poder económico. Hay déficit fiscal, sí, muy bien. La mitad o más es pago de intereses de deuda. Es evidente, y lo otro en pesos es baja de retenciones a los exportadores, es mejoras para el sector de poder económico. Bueno, ahí es evidente que hay que tomar medidas distintas, opuestas a las del gobierno. Estas movilizaciones, como el paro del 25, hay que tomarlo en nuestras manos. Mire, hoy tuvimos un ejemplo extraordinario. Las mujeres, desde hace 3 años, con el Ni Una Menos, salieron a decir basta la violencia que sufren, el patriarcado, el machismo, la violencia de género. Bueno, hoy se moviliza. Hace 3 años, ¿quién hubiera pensado? Hace 3 meses, ¿quién hubiera pensado que se iba a debatir en el Congreso y se iba a votar en diputados la legalización del aborto? ¿Qué piensa de esto? Lo saco de contexto justamente porque en el 93 usted presentó el primer proyecto de legalización del aborto. Sí. Pasaron muchos años. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, lo que pienso es que, sí, nos sentimos orgullosos de mencionarlo, pero solamente para mencionar... ¿Los aplaudieron a...? Sí, efectivamente, a la izquierda, porque la izquierda ha sido muy coherente, muy consecuente en poner siempre en nuestros programas, en las campañas, en nuestras luchas cotidianas, la legalización, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, a decidir cuántos hijos quiere tener, si tiene 6 no querer tener más, puede interrumpir un embarazo que sería ya el 7º. Digamos, que el Estado no se meta en lo que es el cuerpo de la mujer, y si la mujer interrumpe un embarazo no se puede la vida o la libertad. Bueno, lo hizo la dirigencia, lo hicieron las instituciones, las mujeres tuvieron que salir hasta que lograron imponer y ganar un debate nacional. Ganaron a, todos sabemos, figuras del espectáculo, actrices, escritores, que salieron a pronunciarse, ganados por la mujer anónima que salió a la calle, entre otras decenas de miles de adolescentes, chicas de 16, 17 años, pero nos muestran un camino. Yo estoy convencido que si el pueblo actúa igual, frente al fondo, frente al gobierno de Macri, frente a la política económica, empezamos a cambiar esta realidad. Nace de abajo la fuerza. ¿Cambió el humor social en la calle contra Macri? Hay un malestar muy grande, muy grande. Mire, hay mucha confusión política, creo yo, en el sentido de que no es que la población está confundida, ya ve claramente que las expectativas que podía haber tenido en este gobierno ya no las tiene, ya no se escucha gente que lo defiende, ya que claramente que dice, bueno, vamos a darle tiempo. Ahora, políticamente no sabe ya para dónde ir, porque ha probado mucho. Lo que sí me parece que se está pasando, que lo que usted dice en la calle, es que ya sabe que tiene que salir por lo menos a defender su salario, a defender sus condiciones de vida, a enfrentar los tarifazos. Y el acuerdo con el fondo tuvo un 70%, según todas las encuestas, diarios muy cercanos al gobierno, han sacado datos de que cerca del 70% está en contra del Fondo Monetario, algunos el 80 o el 90. ¿El gobierno nos impone algo y está todo el pueblo en contra? Entonces, ¿qué es una monarquía? ¿De dónde estamos? Eso también está irritando mucho, porque a pesar de que hay una expresión clara de que por allí no va, el gobierno nos trata como idiotas de que no sabemos lo que nos pasa y él nos va a resolver los problemas. Usted, como hombre de la democracia de toda la vida, que ha sido crítico con todos, ¿cuál es su percepción en cuanto al humor social? ¿Hacia dónde vamos? Y si hipotéticamente tuviera que hablar con el presidente, le pongo una figura hipotética,
¿Qué le diría en este momento? Yo le hablo al pueblo que paremos esto. Paremos esto. Yo no le puedo decir al presidente que lo pare porque no lo va a parar, no voy a despertar expectativa en que lo va a parar, pero además lo ha reafirmado todo el tiempo. Pero sí le digo, hablo con el pueblo y escucho al pueblo lo que también nos dicen a uno. Comprometámonos por parar esto. Hay que hacer el máximo de unidad contra la política del gobierno y contra el acuerdo con el fondo. El máximo de unidad. Todo el que esté de acuerdo con todas las diferencias políticas, la confusión que tengamos, no sabemos por dónde agarrar, algunos saben, otros no. Agrupaciones políticas, gremiales distintas, máximo de unidad. Hay que parar esto es fundamental. Y después sí creo que hay que tomar desde abajo, no seguir buscando dirigentes que nos guíen hacia como si fuéramos un rebaño. Las mujeres, vuelvo a repetir, nos han mostrado un ejemplo, sale de abajo, autoconvocada. ¿Ustedes vieron alguna dirigente guiando a las mujeres? Ayer, anteayer, nadie. Se mueven, no es que no saben por qué se mueven, saben muy bien por qué se mueven. No siguen a alguien. Nosotros hoy vamos a la plaza. Bueno, hay una convocatoria y participamos, pero alentamos a que imitemos ese ejemplo de autoconvocados, porque ese es el poder que vamos a tener para pararle la mano a este gobierno y a su política. Al contrario. Un minutito más. Están Daniela Ballester, Julián Guarino, así le colocamos el auricular, los escucha Luis Zamora. ¿Qué tal, ¿Cómo Zamora? les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quería preguntarle, hoy se conoció lo que es, en principio, el memorándum con el Fondo Monetario Internacional. Las previsiones son mucho más duras de lo que había dicho el gobierno en su momento. El recorte que viene en materia de déficit... Perdón, se me escapa un poco, no escuché bien la pregunta. Bien, vamos a tratar, en todo caso, que también Cristian Minich le traslade la pregunta. No, ¿qué piensa del memorándum que firmó la Argentina con el Fondo Monetario, teniendo en cuenta que se conocieron hoy detalles y que en principio sería mucho más, si uno quiere, más importante el recorte que tiene que hacer nuestro país? Sobre el acuerdo que ha firmado la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, buenas tardes. Bueno, me parece que la reafirmación un poco de lo que se había anticipado, que había trascendido del acuerdo, es muy rechazable, que es un poquito lo que estaba señalando recién. Al confirmar toda la orientación que le da el gobierno, el fondo está respaldando una política acordada entre ambos, entre gobierno y Fondo Monetario, que va en contra de los intereses del país y que se ha demostrado ya que nos lleva a un callejón sin salida. El principal problema que tiene la Argentina es lo que se llama la cuenta corriente, es decir, el ingreso y egreso de dólares. Se van mucho más dólares de lo que entran. Estas medidas tienen en cuenta, supuestamente, el ingreso y egreso de pesos. En el ingreso y egreso de pesos, el mayor problema que tenemos es que se está gastando peso para comprar dólares y con esos dólares pagar deuda externa para que se vayan. Es decir, ¿y el gobierno qué ataca? Ataca el salario, ataca las áreas del Estado, ataca políticas de educación, el salario de los docentes, ataca áreas del Estado que van a desmantelarse, incluyendo hospitales. Están amenazados 5 hospitales de la capital federal. Bueno, estoy hablando del Curí, estoy hablando del IREP, estoy hablando del Udaondo, es decir, del Muniz. Estamos hablando de ataques para ahorrar pesos, con esos pesos comprar dólares y con los dólares pagar deuda. Y el problema de la Argentina es justamente que hace 40 años que venimos pagando una deuda externa que fue ilegítima en sus orígenes, por sus orígenes de la dictadura, y que la hemos pagado ya varias veces. El problema de la Argentina es cómo paramos los dólares que se van. Fuga de capitales, turismo, déficit en la balanza comercial, más importaciones que exportaciones, fuga de capitales. Bueno, todos esos agujeros enormes que tiene el país, por el cual se va lo que necesitamos. Sí. Están pidiendo por favor que vengan inversiones. Lo que tenemos que poner límite a que se vayan los dólares que producimos. Tenemos 400.000 millones de dólares en manos de grupos que se los llevaron de la Argentina del exterior. Argentina entonces produjo una riqueza enorme. No es ese el problema, la producción de riqueza. No es tampoco que vengan. Tenemos que lograr que no se vayan. Y empieza para mí en desconocer los pagos de deuda, diciendo ya la verdad de lo que ha ocurrido. La hemos pagado varias veces. No debemos más. Y empezamos a tomar medidas de fondo. Nos parece que eso es fundamental, por eso el acuerdo y la carta de intención con el fondo va en sentido contrario. Son varias de las medidas que han tomado los gobiernos que hemos tenido en los últimos 40 años. Argentina en 40 años perdió el 50% del poder adquisitivo del salario de los trabajadores argentinos. Hace 40 años mi viejo ganaba el doble de lo que gano yo haciendo lo mismo, laburando lo mismo en el mismo oficio. Entonces,
es evidente que las políticas que se han llevado adelante, acordadas siempre con el Fondo Monetario, han ido en sentido contrario a la mejora de condiciones de vida y al desarrollo del país. Zamora, ¿sirve la medida de fuerza de la CGT sin movilización? No se desconecta. Bueno, Cristian, no sé si nos escuchás, si podés trasladarle vos la pregunta. Bueno, hemos perdido el contacto. Daniela, Seguí vos. Ahí estamos recibiendo de vuelta. A ver, adelante. Sí, le pregunto, ¿le parece que sirve la medida de fuerza de la CGT sin movilización en la calle? No, claro, mire, nos parece que, por supuesto, vamos a trabajar mucho, todo nuestro esfuerzo para que sea un parazo el 25. Necesitamos medida de fuerza, pero justamente lo que necesitamos es expresarnos en las calles, no un paro dominguero, que sea un día feriado. No necesitamos feriados, necesitamos expresiones. Mire, si las mujeres hubieran dicho, no nos sacamos a las calles, ni una menos, nos matan, no sacamos a la calle. Ayer nos sacamos a las calles, que el Congreso sesione sin ninguna expresión del pueblo. Bueno, el 25 de junio necesitamos lo contrario. Son dirigentes que en su gran mayoría han sido cómplices del gobierno estos 2 años y medio, y hoy no es que han dejado de serlo. Hacen una medida muy apretado por el malestar de los trabajadores, de cada uno de sus gremios, de la mayoría del pueblo trabajador, y su necesidad de no perder el lugar que tienen. Ahora, nos llaman a un paro. Bueno, vamos a ver si podemos, todos los que estamos de acuerdo en tomar el paro en nuestras manos y empujar que los trabajadores, en general el pueblo trabajador, lo tome en sus manos, para hacer un paro lo más activo posible. Está también en nuestras manos. Vuelvo a repetir, no quiero abrumar con el ejemplo de las mujeres porque es algo extraordinario. Las mujeres no fueron convocadas por nadie, no son dirigidas por nadie. No es que necesitamos que la CGT nos convoque para salir a la calle. Vamos a ver si entre todos los que estamos de acuerdo en cuestionar esta medida, tomemos en nuestras manos el 25, a ver si podemos expresar en las calles lo que la CGT quiere ocultar. Zamora, el gobierno propone un incremento salarial del orden del 15%. Lo que es la inflación, en principio, cerraría el año por encima del 30%, y la devaluación hasta ahora, desde comienzos de año, ya supera el 50%. ¿Qué imagina para las próximas semanas y meses con esos datos? Creo, Julián, que apuntabas a la inflación que cerraría el año por encima de los 30 pesos, la relación peso-dólar. Sí, así es. Del 30% y un dólar que hoy escaló por encima de los 28 pesos, ¿no? Efectivamente, bueno, por eso el gobierno, la medida es como toma una medida para contener la inflación, tiene que mantener tasas muy altas y mantener una economía recesiva. Si hace lo contrario, se le va el dólar, se le van los precios, perjudica después siempre el poder adquisitivo del salario. Estamos hablando de una economía, según acordó con el Fondo Monetario, según la Carta de Intención, del 0,4 a 1,4 de crecimiento interanual. Como la economía en enero y febrero creció al 5%, estaba creciendo, 4%, quiere decir que los próximos meses va a ser terribles, porque ya el gobierno está anticipando que va a haber 0,4% de crecimiento. O sea que los próximos meses va a ser destrucción de riqueza y de 2,5% para llegar a ese promedio que está anticipando. Bueno, con un dólar cercano a 30, como están hablando, con una tasa de inflación cercana al 30%, ¿y el salario dónde está? El salario está en 15%. ¿Cómo puede la CGT conformarse con un 5% en 2 cuotas de 2,5% cuando la inflación se está yendo? Y además no venimos de una situación fácil, venimos de un año muy difícil. El año pasado fue difícil, el anterior se perdió 6 o 7 puntos del salario de trabajadores en blanco y arriba del 10% de trabajadores en negro. Encima viene este nuevo robo al salario. Bueno, por eso nos parece que es un poco la hora de que todas estas medidas que estamos haciendo en la calle, las movilizaciones, nos vayan empujando hacia tomar en nuestras manos, empujando unitariamente contra el gobierno y el acuerdo contra el fondo. El pueblo trabajador le tiene que decir al fondo, de todas las formas, no solo en encuestas, como claramente lo ha dicho, que no se va a aceptar ni la aplicación de este fondo, del acuerdo,
ni tampoco la deuda nueva que viene detrás de este acuerdo. O sea, los 50.000 millones de dólares, tenemos que adelantar que no los queremos y que si entran a la Argentina no vamos a aceptar que se transformen en fuga, en remesa de ganancias a las multinacionales, en pago de intereses de la deuda, en déficit en la balanza comercial. No queremos más dólares que después se van los dólares y nos dejan la deuda. Todo este panorama macroeconómico de inflación, mientras tanto siguen pagando tasas usureras a los tenedores del EVAC, siguen 40%. Hay quien ya dice que hay adicción del Banco Central o del gobierno de Macri a la tasa del 40%, que no va a poder salir, como cuesta siempre salir de cualquier adicción. Pero se está señalando que son elementos que está utilizando el gobierno de los cuales es difícil que pueda salir sin que haya un claro costo para el país y para las condiciones de vida del pueblo, de los que vivimos de nuestro salario o de nuestro esfuerzo, y de los jubilados. Claramente los primeros perjudicados de estas políticas económicas, ya en momentos cada vez más difíciles, y cuando está la convicción de que seguir esperando con alguna expectativa es seguir esperando a que se agraven los problemas. Zamora, el gobierno nacional anuncia medidas que tienen que ver con ajuste. Lo que yo le pregunto es, en los sectores de menos recursos, ¿qué margen cree que hay para ajustar? Bueno, claro, efectivamente, por supuesto que nosotros, mire, en la campaña electoral en el pasado decíamos, para ajustar a lo de arriba, que el pueblo trabajador decida todo. ¿Qué queríamos decir? Que ajuste puede ser necesario, pero a los que tienen poder económico. Todos sabemos que, claro, aumenta los egresos y bajan los ingresos del Estado, lo que indica déficit fiscal. Bueno, pero los ingresos del Estado los bajó el gobierno con su política económica, disminuyendo los derechos de exportación, las retenciones, entre otras medidas que tomó, como respecto también de la megaminería, etcétera, con lo cual tiene menos ingresos. Es decir, y le dice al pueblo, tienen que esforzarse porque el Estado tiene menos ingresos. Bueno, creo que, como le señalé, si en los últimos 40 años le robaron la mitad del poder adquisitivo del salario a los laburantes, es hora de que ahora el ajuste, el esfuerzo, se le haga a los sectores que tienen poder adquisitivo, poder económico, ganancias formidables, como los bancos, como los propietarios del comercio exterior, las 6 empresas que lucran con lo que exporta la Argentina, retienen dólares esperando mejores tipos de cambio, no liquidan las divisas que consiguen, muchas veces nunca las traen a la Argentina por medidas que tomó este gobierno. Es decir, son medidas que justamente hay que contrarrestar. Ahí tiene que ir el ajuste. Si se necesitan recursos para el Estado, hay que aumentar los impuestos a los grandes grupos económicos, al sector financiero, a los especuladores, todo acompañado de desconocer los pagos de deuda, porque si no desconocemos los pagos de deuda, todo lo que recaude el Estado va a estar destinado a garantizar esos pagos. También nos parece que la propiedad pública de los bancos, la propiedad pública del comercio exterior, esto fue así en otros momentos, quizá deberíamos agregar para que no sea fuente de corrupción para los funcionarios, sí, que esté administrada por los trabajadores, administrada por los usuarios, en el caso de los servicios públicos. Es decir, las empresas privatizadas, ahora uno dice, tengo que cumplir con las empresas privatizadas. Bueno, son empresas de servicio público. Las empresas de servicio público no pueden lucrar con algo, un derecho elemental como es el aire, es el agua. Como es el gas en invierno, como es el agua caliente, y con eso no se puede lucrar. No tienen ganancias suficientes, que sean propiedad pública, que estén administradas por los técnicos, los profesionales de esas empresas, los trabajadores y los usuarios, los que viajamos en el transporte, los que usamos las empresas, sabemos los problemas que hay y tenemos derecho a ejercer un poder de decisión en esas empresas. Bueno, son cambios de fondo. Argentina o enfrenta cambio de fondo o el fondo nos sigue aplastando a nosotros. Zamora, ¿qué piensa que va a pasar ahora? A ver, teniendo en cuenta que el gobierno, primero, a todo lo que es la evolución del dólar, a las tarifas. Por otro lado, a todo lo que es la evolución del dólar, a lo que son las naftas, los combustibles en la Argentina, y además desmanteló el sistema de controles de precios que en principio había heredado del año 2015. Digo, ¿qué puede pasar de ese combo?
Y bueno, claro, está, lo que está señalando, está dolarizada la economía. Entonces, claro, aumenta el precio del barril de petróleo, tiene que subir el combustible, tienen que subir las tarifas en Argentina, aumenta el tipo, la devaluación de hoy. Y bueno, eso va directo a las empresas de energía que tienen comprometido por los acuerdos con Aranguren, que lo anticipó y que tienen derecho a aumentar, de acuerdo a la mejora del dólar como a la mejora de los precios internacionales, es aumentar la tarifa a todos nosotros, los usuarios. Es increíble, sea o no, esté ligado o no a los precios internacionales. Por ahí el petróleo se saca de acá, pero la dolarización hace que la devaluación o el aumento del barril influya directamente en la exigencia de las empresas de poder aumentar la tarifa a nosotros. Es toda una economía llena de verde, pero no del verde de las mujeres que luchan como símbolo de lucha del pueblo, el verde de entregar toda la riqueza nuestra y de perjudicarnos, porque esto no es un problema de levantar banderas, es un problema de las condiciones de vida y de trabar un proyecto de país independiente. Estamos atados, para ellos eso es entrar al mundo. Yo, Macri, hemos vuelto al mundo. ¿Qué vuelto al mundo? Han vuelto al mundo de los grupos que especulan y roban las ganancias de los pueblos y de los países. Es un mundo que es opuesto al mundo de los pueblos, al que queremos entrar y ser parte. Bueno, nos parece que estos son los debates que están planteados, pero mientras debatimos estas ideas, que puede haber muchas mejores, distintas dudas, hay que empujar juntos cuando tenemos claro que, más allá de qué salida alternativa podemos dar, cada uno aportará la suya, hay que parar la política del gobierno, esta política de ajuste antidemocrática, porque es evidente que el pueblo ya no la comparte, y los acuerdos con el Fondo Monetario, donde hay casi una unanimidad en el pueblo argentino que no está de acuerdo con esa relación y con esas imposiciones con el FMI. Después creemos sí que, claro, no podemos estar pendientes de que la CGT nos convoque o no nos convoque, que la CGT nos convoque, marchamos, paramos, hacemos un esfuerzo enorme y después no lo vemos más o lo vemos por la televisión. Entonces, tomar en nuestras manos, como hicieron las mujeres autoconvocadas por sí, sin ser dependientes de ser convocadas por tal dirigente o dirigente iluminado o estructura gremial o secretaria de la mujer o lo que sea, ver a todas esas adolescentes ayer con esas seguridades por qué estaban allí, no había forma de confundirlas respecto de la convicción hermosa, los ideales que tenían para estar presentes en el día de ayer. Es un poco un ejemplo para todos los trabajadores, para todo el pueblo argentino, es un ejemplo porque además es global lo que está en la rebelión de las mujeres, porque es una rebelión, es global. Así que, bueno, nos parece que van marcando caminos, que hoy estamos compartiendo esta marcha, como compartiremos el paro del 26, del 25, con toda la fuerza que estén dispuestos a empujar contra el gobierno, aportando esta mirada que nos parece muy importante de los rebaños necesitan pastores. Los pueblos no necesitamos pastores. Zamora, decidir por nosotros mismos. Decía usted, no debemos recibir esos dólares. Si el gobierno no escucha lo que pasa en las calles, ¿cuál es la forma? ¿Los legisladores a través de la votación del presupuesto? ¿Qué pasa si el gobierno no escucha esta medida de fuerza del día de hoy y la del 25? Bueno, por eso nos parece que el 25 sería muy importante una presencia en la calle, una presencia en la Plaza de Mayo, o donde acordemos todos los que estamos, porque nos parece que podría ser una expresión de un malestar masivo, una expresión masiva de ese malestar, y le recortaría mucho. Mire, hoy en la legalización, en la votación de diputados, se sabía desde hace semanas que había un montón de gente indecisa que estaba más inclinada a votar en contra que a favor. Torció la mano la enorme expresión de las mujeres, última, la del 8 de marzo, la del 3 de junio y la de ayer y antes de ayer, la de ayer especialmente. Bueno, nos parece que nos están mostrando un camino. Claro que parar la política económica del gobierno se puede pensar que es más difícil con un acuerdo con el FMI. Bueno, hay que poner más fuerza de este lado. Lo opuesto de lo que hace la CGT.
de no convocar a salir a la calle. Bueno, trabajemos desde abajo, podemos lograr una manifestación importante el 25 y mucho más importante con el paso del tiempo. Nos parece que es un desafío. Siempre el laburante que se hace la casa a sí mismo va construyendo ladrillo por ladrillo, sabe que es esfuerzo, pero sabe también que si persiste y logra amigos, y logra que el vecino le dé una mano, y la familia, etcétera, la va a terminar más rápido con el esfuerzo de abajo. No va a venir ninguna máquina a hacerle la casa desde arriba. Nos parece que tenemos un gran desafío porque está en el medio la construcción de un proyecto del país. Esto es lo que hace tan complicado el tema. El gobierno muestra de todas formas que no tiene más salida que apretar al pueblo. Nosotros tenemos que mostrarle que no tenemos más salida que apretar al poder económico. Zamora, que bueno, primero quiero agradecerle muchísimo, queremos agradecerle el tiempo que se tomó con nosotros. Quiero hacerle una pregunta más, tiene que ver con su trayectoria. Tiene que ver con su trayectoria. Usted ha sido muy coherente a lo largo de las últimas décadas, le diría, porque ha sido y es un referente político muy apreciado por parte de toda la comunidad política y lo he visto andando por la calle y cómo la gente lo saluda. Supongo que tiene que ver con su trayectoria, pero también con su honestidad. Quiero preguntarle, en referencia a todo lo que usted dijo recientemente y en función de las características que tiene este momento económico en la Argentina, ¿a qué le recuerda? ¿A qué momento de la historia de la Argentina le recuerda este momento que estamos viviendo hoy? Bueno, hay elementos, ha habido momentos históricos de mucho protagonismo popular, al mismo tiempo ataques feroces a las condiciones de vida. Dejo de lado la dictadura porque, bueno, la última fue un genocidio y, bueno, aunque la política económica tiene muchas similitudes con las adecuaciones al momento que vivimos, bueno, siempre la dictadura militar es una pesadilla que no tiene comparación con nada. Pero bueno, ha habido respuestas populares antes de la dictadura muy importantes y respuestas, todos recordemos el Rodrigazo, y después, en los 80, en los 90, ha habido también grandes fraudes políticos. Nosotros vivimos la desilusión y el fraude y la estafa de Semana Santa, cuando se llenaron las plazas del país de gente que no quería que se le diera a Rico lo que Rico reclamaba. Bueno, todos sabemos la desilusión, el menemismo, pero el 2001 tiene muchos vínculos en cuanto a la desilusión en la dirigencia y en las instituciones y sectores del pueblo que empiezan a pensar otra vez a que tienen que tomar en sus manos. Ahora, bueno, esperemos que en los próximos tiempos sepamos lo que nos faltó en esos tiempos de tanta desesperación, mucho más aguda que la que estamos viviendo ahora, pero en perspectiva muy dramáticas también las que vienen. Si no paramos esto cuanto antes, cada día que pasa, son estas cosas que tenemos hoy en día: tasa de rebaje, devaluación, de tarifazo, baja de salario, de paritarias que son una burla, mejor dicho, el techo a las paritarias. Bueno, nos parece que hay muchas... Pero son todos procesos nuevos. Yo nunca había vivido lo que viví esta mañana y ayer, el día que tuvimos todas estas últimas 36 horas, estuvimos junto a la lucha de las mujeres. Nunca había vivido adolescentes movidas por ellas mismas, grupos de mujeres adultas combinando con las adolescentes, varones ganados por esta lucha, toda una cosa desde abajo, horizontal. Nunca tiene una potencia, tiene una fuerza eso. La institución no tiene con quién negociar y traicionar. No tiene a quién decirle, bueno, vení que te convenzo y sacame a esta gente de acá. Es decir, son procesos que tienen que ver con la crisis de representación, cuando ya no se creen los dirigentes y ahí empieza a haber una tendencia a autodirigirse. Bueno, en este sentido es inédito, este momento es nuevo. Por eso el gobierno tiene enfrente una...